Buen día a todos, un gusto tenerlos presentes en este video informativo. Agradezco su tiempo y atención a este evento virtual. Mi nombre es Brandon Hernández Vázquez, de la carrera de Civil Mecánica de la Universidad Tecnológica de la Huasteca de Orense. Es un honor ser el portavoz de nuestro equipo, presentando nuestro proyecto que lleva por nombre Plan de Manejo de Desechos Contaminantes en la Universidad Tecnológica de la Huasteca de Orense. En este video, vamos a hablar del Plan de Manejo de Desechos Contaminantes que se aplica en los talleres de la UTHH, dentro de la materia de seguridad y salud en el trabajo. A lo largo del video, vamos a ver qué son los desechos contaminantes, cómo se clasifican, qué tipo de residuos se generan en talleres como metalurgia, máquinas, herramientas, soldadura y automotriz, y cuál es el procedimiento correcto para su almacenamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final. Ahora, hablemos de la clasificación de los residuos. Existen residuos orgánicos que provienen de restos de seres vivos. También están los residuos inorgánicos que tardan mucho más en degradarse. Además, tendremos los residuos de manejo especial, que requieren una gestión particular por su cantidad, tamaño y composición. Y finalmente, están los residuos peligrosos, que son el centro de este plan porque presentan un riesgo directo para la salud, el ambiente, si no se manejan de forma adecuada. Estos residuos peligrosos se identifican mediante las características conocidas como CRETIP, que vamos a explicar a continuación. La palabra CRETIP está formada por las iniciales de 6 características. La C corresponde a corrosividad y se refiere a sustancias que pueden corroer metales o dañar gravemente la piel. La R es reactividad y aquí entran los materiales que reaccionan de manera violenta con el agua, el aire o con productos. La E es explosividad, que aplica a sustancias o mezclas que pueden detonar o explotar si se exponen a golpes, fricción, temperaturas elevadas. La T significa toxicidad, es decir, residuos que contienen compuestos peligrosos para la salud. La I es inflamabilidad, que incluye líquidos, sólidos o gases que pueden encenderse fácilmente. Finalmente, la B corresponde a biológico infeccioso, que agrupa materiales contaminados con microorganismos capaces de causar enfermedades. Si un residuo presenta una de estas características, se considera residuo peligroso y debe manejarse con un plan específico, nunca como basura común. Ahora que ya mostramos cómo se clasifican los residuos, vamos a entrar al contexto específico de los 4 talleres de la UTH, donde visualizará los tipos de residuos que se generan y cómo se clasifican. Empezando por el taller de metrología, en el cual en esta tabla mostramos la clasificación de los residuos que se encuentran en el taller. Los aceites usados, solventes y alcoholes se consideran como inflamables. Los envases contaminados se clasifican tóxicos, en el cual esos 3 pertenecen a la clasificación de RP. Por último, tenemos el residuo de metales defectuosos que se clasifican como RME. A continuación, pasé con la tabla de taller de máquinas y herramientas, donde al igual que la anterior se clasifican por su tipo de residuo. En este caso fueron 7 residuos. Los aceites y grasas usados se clasifican por inflamabilidad, los metálicos como toxicidad y los envases contaminados igual se clasifican por toxicidad. Los solventes desengrasantes como inflamabilidad. Esos 4 residuos abarcan lo que es RP. Por suscripción, en el caso de residuos de manejo especial se encontraron 3 residuos que son virutas metálicas, piezas defectuosas o fuera de especificación y polvo industrial. Todos estos residuos son los que se encontraron en el taller. Enseguida mostraremos la clasificación de los 6 residuos que se encontraron en el taller de soldadura: aceites lubricantes usados, filtros contaminados y como tóxicos, trapos contaminados con inflamabilidad, líquidos de freno, refrigerantes y anticongelantes como corrosivos, y los envases contaminados. Estos 5 residuos se clasifican como residuos peligrosos, y por último está el residuo de chatarras metálicas, que se clasifica como residuo de manejo especial. Ya para finalizar, está el taller de automotriz, en el cual solo se encontraron 6 residuos. Los aceites lubricantes usados, filtros contaminados, envases contaminados se clasifican como tóxicos, los trapos contaminados como inflamables y los líquidos de freno como corrosivos, que se clasifican como RP. Por último, tenemos la chatarra metálica, que se clasifica como RME. Toda esta clasificación se basa en la NOM 53/2005 y la NOM 161/2011. A continuación, se mostrará una gráfica de qué taller genera más residuo. Como podrás ver en la gráfica que se muestra, qué taller genera más residuos en este caso, es el taller de máquinas y herramientas. Ahora que acabamos la clasificación por taller, empezaremos el nuevo apartado que es condiciones de almacenamiento, en el cual explicaré cómo se almacena cada residuo dependiendo de su clasificación. En el taller de metrología y máquinas y herramientas se clasifican en 3 tipos de residuos: inflamables, tóxicos y residuos de manejo especial. Los inflamables se almacenan en bidones metálicos o de polietileno. El contenedor tiene que ser de color rojo o amarillo, con un símbolo que indique inflamable. Se debe mantener en gabinetes ignífugos a menos de 30 grados Celsius. En el caso de los tóxicos, se debe almacenar en envases metálicos o plásticos herméticos, con un pictograma de toxicidad, en áreas cerradas, ventiladas y con control de derrames. Se debe evitar la exposición directa al sol. Los residuos de manejo especial se tienen que almacenar en patios delimitados o bodegas techadas, y a su vez separadas por su tipo de residuo, evitando acumulación que genere incendios o plagas, y debe contener una señalización visible. En este esquema se muestra con imágenes la representación de cómo se debe de almacenar cada residuo dependiendo de su clasificación y en base a la NOM 55/2003, donde especifica cómo se debe almacenar los residuos. Ahora, mostraré el esquema de cómo se almacenan los residuos, que encontraron en el taller de soldadura dependiendo de su clasificación. En este caso, la clasificación solo es de 2, que son los tóxicos y los de residuo de manejo especial, y estos 2 se almacenan como se mencionó anteriormente. También se presentará el diagrama en el cual se mostrará cómo se debe almacenar cada residuo en base a su descripción, que tiene cada clasificación. Por último, mostraremos cómo se debe almacenar los residuos que se encontraron en el taller de automotriz. En este caso, los clasificaremos en 4 tipos: inflamables, tóxicos, corrosivos y residuos de manejo especial. Los inflamables se almacenan en bidones metálicos o de polietileno. El contenedor tiene que ser de color rojo o amarillo, con un símbolo que indique inflamable. Se debe mantener en gabinetes ignífugos a menos de 30 grados Celsius.
Los tóxicos se deben almacenar en envases metálicos o plásticos, herméticos con un pictograma de toxicidad, en áreas cerradas, ventiladas y con control de derrames. Se debe evitar la exposición directa al sol. En el caso del corrosivo, se debe almacenar en envases de plásticos HDPE o metálicos recubiertos anticorrosivos, con una etiqueta con un pictograma de corrosivos en un área ventilada con un piso impermeable y diques de contención, esto separado de los inflamables y reactivos. Al igual que los esquemas anteriores, se muestra con imágenes cómo se debe almacenar cada residuo. Esta categoría de almacenamiento se basó en la NOM 55 Semarnat 2003. A continuación, se mostrará el apartado de los procesos de reciclaje, de los residuos que se pueden reciclar. En este diagrama se muestran todos los residuos que se pueden reciclar en el taller. En el siguiente apartado se mostrará con más detalle los procesos que se lleva a cabo para reciclar, empezando por chatarra metálica. El primer paso es la evaluación inicial, en el cual se tiene que revisar por piezas, y el segundo se clasifica y ahí debemos agrupar por tipo de metal. Para el tercer paso es el almacenamiento temporal y por último paso es el reciclaje o reutilización, en el cual se debe entregar a centros de acopio autorizado para su reciclaje o usarlo para cosas recreativas. Ahora, continuaré con los tubos y varillas. El primer paso es la recolección, el segundo paso es la clasificación, donde separamos por tipo de metal y agrupamos por tamaño y forma. En el tercer paso está la limpieza. En el cuarto paso está el almacenamiento, en el cual se debe guardar. Como quinto paso está el registro de donde se anota la cantidad aproximada del residuo. Por último paso está el reciclaje o reutilización. Se debe hacer entrega a bases de acopio o para diseño de soldadura. Seguimos ahora con los cables y conectores. Como primer paso está la recolección, en el segundo paso está la clasificación, como tercer paso está la limpieza o desmontaje. Como cuarto paso el almacenamiento. Por quinto paso está el registro. Por último paso es el reciclaje o reutilización. Continuamos con aceites contaminados. Como primer paso es la evaluación inicial. En el segundo paso está la recolección o limpieza. Como tercer paso es el almacenamiento temporal. En el cuarto paso está la disposición final. En el quinto paso es la reutilización posible. Ya como último paso está el registro y control. Seguidamente están las piezas defectuosas. En el primer paso está la evaluación final. En el segundo paso está la limpieza o reparación. Como tercer paso está el almacenamiento temporal. El quinto paso es la reutilización y reciclaje. Por último paso está el registro y control. Ya para finalizar este apartado continuamos con los trapos contaminados. En este caso, el primer paso es la evaluación de riesgo, en el cual verificamos que absorbió el trapo. El segundo paso es el manejo seguro, en donde se debe saber manejar el residuo. Como tercer paso está el almacenamiento temporal, en el cual debemos almacenar el residuo como corresponda. El quinto paso está el registro y control. Y ya como último paso está la disposición final, en el cual se debe entregar a empresas autorizadas. Todos estos procesos se regulan con la NOM 161 Semarnat 2011. Ahora entraremos en el apartado de residuos o inactivación. En este caso, no se encontró ningún residuo en los talleres que se pueda dar tratamiento o inactivar, pero de igual forma se muestra un esquema en el cual se muestra en forma general para el tratamiento en caso de que aplique. Esto está regulado por la NOM 87 Semarnat SSA1 2002. A continuación, te mostrará el proceso para la disposición final. En este diagrama se muestran los pasos a seguir para la disposición final. Como primer punto está la generación de residuos, en el cual es el proceso de producción de los desechos. Como segundo punto está la clasificación, en el cual se trasladan a sus áreas correspondientes. Como tercer punto está la recolección. Aquí se debe agrupar, dependiendo del residuo. Como por último punto está el almacenamiento, que es el depósito en el cual se debe almacenar. De aquí se divide en tres categorías. 1. Reciclaje. 2. Inactivación. Y el tercero, destino final. En el siguiente apartado te mostraré aquellos residuos que no se les pudo dar tratamiento o reciclaje, o sea, son aquellos que sobraron. En este apartado se muestra por taller los residuos que sobraron, así como sus nombres y que están destinados a ser entregados a empresas autorizadas para su recolección. A continuación, se mostrará las empresas encargadas para el servicio de recolección de los residuos. Como podrás ver, la empresa GEN es una empresa encargada y autorizada para la recolección de dichos residuos. Está ubicada en Colonia Industrial Vallejo de Azcapotzalco, Distrito Federal. El costo por el servicio de la recolección por metro cúbico es de 3,000 pesos. Ten en cuenta que este precio del servicio no es fijo ni público y se determina mediante una cotización personalizada. Si quieres más información, le puedes contactar por los números siguientes. Otra empresa con el mismo servicio es la empresa Ribasa, ubicada en Circuito Oleoducto 333, Ciudad Industrial. Los puedes contactar con el link que se muestra a continuación. Conclusión. Para cerrar este video, vale la pena recalcar la idea central del plan de manejo de desechos contaminantes. Un plan bien aplicado transforma lo que podría ser una fuente de accidentes, enfermedades y contaminación en un proceso controlado y responsable. Clasificar adecuadamente los residuos es reconocer cómo se presentan con las características de CRETIP, almacenarlos correctamente, aprovechar su potencial de reciclaje y reutilización o tratamiento, y finalmente, garantizar una disposición segura a través de empresas autorizadas.